Cuando estaba en la primaria, recuerdo que me juntaba con una niña muy risueña y vaga que también vivía cerca de mi casa. Su mamá vendía nieve raspada y dulces fuera de su hogar, y todos los niños, al salir de clases, llegábamos ahí por bucerías. Su casa estaba al lado de un lote baldío que su papá había acondicionado como taller para autos y motos. Recuerdo también que siempre había muchos gatos viviendo allí. Tenían sus casitas entre el huesario de los autos, y como en el barrio había muchas casas en obra negra, existía un problema con los ratones, así que los gatos se mantenían en la cuadra y no incomodaban a nadie. Un día, estábamos en la escuela a media clase cuando una compañera gritó que había una rata en su mochila. La maestra, pensando que se trataba de otra cosa, vació la mochila en el suelo y de ahí salió un ratón. Todo el salón empezó a gritar y los niños se subieron a las bancas, incluso la maestra. Pero mi amiga, bien valiente, tomó el bote de basura y comenzó a corretear al ratón hasta que lo orilló a una esquina y lo tapó con el bote. Ahora sí, ya pudiendo bajar de las bancas, fueron por el señor de limpieza para que se llevara al ratoncillo. Mi amiga dijo que eso no era nada, que solo era un ratón pequeño, nada que ver con los que aparecían en el taller de su papá o con el que vivía en el baldío por su casa, uno que tenía cara de persona mala. Aún recuerdo la cara que puso la maestra al escuchar eso, pero no pasó a mayores y seguimos con la clase. Más tarde, platicando con mi amiga, le pregunté si era verdad que había visto un ratón con cara de persona. Me dijo que sí, y que no solo ella. Contó que hacía como 2 meses se había escuchado un ruidajo en el taller de su papá. Su mamá mandó a su hermano mayor a revisar qué hacía el borlote, porque a veces los perros callejeros se metían debajo de la reja y peleaban con los gatos. Cuando el hermano fue a revisar, dijo que de un carro desmantelado salió una rata enorme, como de medio metro de ancho. No tenía hocico. Tenía la cara plana, como de humano, y con la boca tenía bien agarrado del lomo a uno de los gatos, arrastrándolo hasta llevárselo. Asustado, se regresó a la casa y le avisó a su papá. Cuando revisaron todo el taller, ya no vieron nada, pero la gata que se llevó jamás volvió a aparecer. A las 2 semanas de eso, fueron a un bautizo de una prima. Como su mamá hizo la comida, se quedó hasta el final para recoger las ollas. Mi amiga me dijo que ella estaba dormida en el carro mientras sus papás bajaban las cosas. Cuando se despertó, vio desde dentro del carro cómo, del lote baldío de enfrente, se asomaba esa rata. Primero pensó que era algún indigente acostado ahí, pero cuando vio que el cuerpo era como de rata o zarigüeya, gritó y le dijo a su papá que ahí estaba el hombre rata. Su papá, a quien yo conocía y que era un hombre muy alto e imponente, tomó algo con que defenderse y se fue hacia el lote, pero ya no vio nada. Mi amiga dijo que se fue a acostar y ya no supo más esa noche, pero al día siguiente hubo un chisme en la cuadra. Una vecina estaba histérica porque había visto, al parecer, a esa misma rata con cara de humano mordiendo la pierna de su mamá. La señora, que estaba en silla de ruedas, fue llevada al hospital para revisar que no tuviera infección o rabia, pero no solo era una herida abierta. El problema del lugar donde vivíamos era que se trataba de una colonia considerada asentamiento irregular. La gente había llegado y construido sus casas sin escrituras, por lo que no había muchos servicios y rara vez entraba una patrulla, y menos aún protección sanitaria. El papá de mi amiga, junto con un vecino, pensando que solo se trataba de una rata enorme, comenzaron a escombrar el lote baldío para encontrar su madriguera. Al escarbar, vieron que todo el suelo estaba hueco, lleno de hoyos enormes. Cuando encontraron el hoyo más grande, descubrieron que estaba lleno de semillas de guamúchil. Al papá de mi amiga se le hizo muy raro, pero los niños, en su inocencia, ven cosas que los adultos no ven. Uno de los niños del barrio dijo: "Con razón la rata es mala, come muchos guamúchiles, como el Pelillos". El Pelillos era un joven de unos 25 años que vivía con su abuela a las orillas de la cuadra. Desde morro fue muy problemático, y ya de grande cayó en el vicio. Hubo un par de situaciones donde dicen que intentó violentar a unas muchachas del barrio y que asaltó a un vecino, dándole un cuchillazo en el brazo durante un forcejeo. Pasó 3 años en el tambo y, cuando salió, ya estaba mal de la cabeza.
Al final de sus días se la pasaba comiendo guamúchiles afuera de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a los malos pasos. Como era de esperarse, un día apareció tirado en un baldío. Su abuela siempre lo defendió. Desde entonces, la señora dejó de hablar con la gente. Solo salía a hacer el mandado los días de mercado y la visitaban un par de hermanas. Curiosamente, el único árbol de guamúchil del barrio estaba en esa casa. El papá de mi amiga, un vecino y el yerno de la abuela. Esposo de la señora en silla de ruedas a la que la rata le mordió el pie. Entendieron rápido que el problema estaba relacionado con esa señora. Una noche, haciendo guardia, el papá de mi amiga vio a la rata enorme llegar a la casa de la abuela. La misma señora le abrió la puerta, como si fuera una mascota más que araña la puerta para entrar. Tan sorprendidos quedaron al ver eso que, aun sabiendo que estaba mal, entraron a la casa por la fuerza y tomaron cartas en el asunto, tanto con la rata como con la señora. Le dijeron que o se iba por las buenas o por las malas, pero la señora respondió que ya todo le daba igual. Dijo que, aunque sonara raro, si se deshacían de la rata gigante le quitarían un gran peso de encima. Ya con calma, la señora les contó que sabía que ese animal era algo del diablo, pero que lo ayudaba porque no la dejaba en paz. Por las noches se le aparecía en la cama y le decía que su nieto estaba en el infierno sufriendo, y que lo haría sufrir más si no lo ayudaba dándole de comer. Le mostraba visiones de cómo su nieto sufría en el infierno. Asustada y sin tener a quien recurrir, ella le compraba menudencias de res y pollo para alimentarlo. Pero a veces eso no era suficiente. La señora les dijo dónde se metía la rata gigante. Lo que pasó ahí solo lo saben ella y los 3 hombres que la enfrentaron. El papá de mi amiga nunca contó exactamente lo que ocurrió, ni siquiera a su esposa e hijos. Decía que era mejor no saber. Lo único que se supo fue que él terminó sin varios dedos de la mano izquierda. El yerno quedó con una lesión en la rodilla y el vecino que ayudó se volvió extremadamente religioso. La señora se fue a vivir con una de las parientes que la visitaban y la casa fue abandonada. Hoy en día, al pasar por ahí, ya ni parece casa. Solo quedan muros a punto de caer, aún con tizne de aquella vez que le prendieron fuego. Durante toda la primaria mantuve una excelente amistad con esa amiga, y jamás volvió a contarme algo igual de extraño. Yo me fui a Estados Unidos al terminar la primaria y ya no supe mucho de la colonia, hasta después de la pandemia. Ahora que regresé, todo está muy cambiado. Donde estaba la casa de la señora y la rata con cara de humano, hoy hay muchas casas nuevas. Y hasta la fecha me pregunto si quienes viven ahí sabrán lo que pasó tiempo atrás. Pero como decía el papá de mi amiga aquella vez, en lo que se refiere a cosas del diablo, mientras menos sepas, mejor. Hace un año comenzó un problema con una vecina de la cuadra. De manera sonámbula salía corriendo de su casa y decía que una rata gigante se le aparecía y le hablaba al oído, diciéndole que se llevaría su alma al infierno por pecadora. A diferencia de la abuela, ella solo contaba estas experiencias mientras estaba sonámbula. Pero lo que pasó con ella fue aún más feo, por eso lo dejamos a consideración de Tony, si cree que es bueno contarlo por acá. Saludos desde el Estado de México.